A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Durante esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una vez más recibió la actualización de esas violaciones reiteradas de los derechos humanos que se cometen dentro de Venezuela. De inmediato vamos a analizar lo que fueron estas conclusiones y también los comentarios que dieron cada una de las naciones sobre el cierre de los espacios democráticos a la sociedad civil y la reiterada violación de esos derechos que tienen los venezolanos. Le damos de inmediato la bienvenida a dos representantes del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. En primer lugar, a Cristina Ciordia. Ella es la coordinadora de incidencias del CEPAZ y además es especialista en derechos humanos. Y también le damos la bienvenida a Faisal Yamil Meneses, quien es especialista en derecho internacional, también en derechos humanos y es el coordinador legal de ese Centro de Justicia y Paz. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Cristina, comienzo contigo. Hemos visto la exposición y esta actualización por parte de la Misión de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y adicionalmente destacando la expulsión de suelo venezolano. Hablando del tema electoral, ¿qué concluyes o qué rescatas de esta primera exposición para luego comenzar a evaluar las diferentes posiciones de las naciones del mundo? Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y por la pregunta. Creo que una de las cosas que podemos destacar de esta sesión es que se da en el marco de un contexto que cambió. En el Consejo de Derechos Humanos ya tenemos varias sesiones, se realizan 3 al año y desde que empezó el mandato del Consejo sobre Venezuela en 2019, pues hemos tenido múltiples. Normalmente vemos una división en la posición que toman los países entre aquellos que apoyan primordialmente la cooperación técnica que tiene la oficina o que tenía la oficina del Alto Comisionado gracias a su presencia en el terreno, y aquellos que apoyan tanto ese mandato como el de la misión de determinación de los hechos. Y uno de los argumentos más importantes para escoger uno sobre el otro tenía que ver con la presencia en el terreno. La misión de determinación de los hechos, como es bastante más incómoda por la naturaleza de su investigación, nunca ha sido permitida a entrar a territorio venezolano. Entonces, este había sido un argumento que se había utilizado reiteradas veces para favorecer la presencia de la oficina sobre la de la misión. Pero ese escenario cambió. Con la expulsión o suspensión temporal, esa precisión queda por verse aún, que se hiciera del equipo de la oficina del Alto Comisionado y su presencia en el terreno, ya no estamos hablando de un mecanismo que coopera y que está en terreno versus otros que ataca y no está en terreno. Estamos hablando de dos mecanismos con los que el Estado venezolano no está dispuesto a cooperar para salvaguardar los derechos humanos de las personas en Venezuela. Y eso se reflejó muchísimo en estas sesiones del Consejo. Ahora bien, Faisal, quería también ver tu punto de vista sobre lo que destacan algunas naciones. Me llamó la atención que, por ejemplo, Brasil hablaba de que participaran todos los candidatos, pero vemos nuevamente la postura reiterada de China, de Rusia, de muchas naciones que dicen que, bueno, que tienen que respetar la soberanía y hablan de la injerencia. Y Naciones Unidas, de una manera objetiva, imparcial, ha estado documentando cada uno de estos casos. Es decir, no se trata de posiciones políticas, sino de un trabajo riguroso en materia de derechos humanos. Las dinámicas no son nuevas. La verdad es que dentro del Consejo de Derechos Humanos y en general dentro de las organizaciones de Naciones Unidas, estas discusiones por bloque son naturales, son propias de la organización y de su forma de actuar.
y por tanto en cualquier espacio de discusión dentro de las Naciones Unidas y muy particularmente también dentro del Consejo de los Derechos Humanos, vamos a encontrar posiciones que suelen repetir este discurso. No es la primera vez que estos países que forman parte de un bloque se alinean a la posición del gobierno de Venezuela y repiten pues este discurso que tiene que ver con soberanía, con consentimiento, con aceptación de las labores de asistencia, cooperación y monitoreo de la organización, y particularmente de los procedimientos y mandatos del Consejo de Derechos Humanos. Así como existen estos bloques, también pudimos observar otros países que responden más a la agenda, por supuesto, de derechos humanos y que tienen como prioridad entonces que se reivindiquen las distintas iniciativas y luchas que tienen que ver con la agenda de derechos humanos. Y estos argumentos de soberanía, de no injerencia, son propios de esta narrativa. Sin embargo, son muy desmontables en la medida que cada uno de los países que forma parte de la organización, que hace vida dentro de sus órganos principales, que participa e interviene, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, firmaron un tratado, que es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Y en esa medida, ellos aceptaron soberanamente adecuarse a las reglas de la organización y darle un mandato a la organización de trabajar por la promoción de sus valores principales, entre los cuales uno, los derechos humanos. Y pues Venezuela también forma parte de un importante número de tratados en materia de derechos humanos que le han generado obligaciones desde que firmó y ratificó ese instrumento y por tanto por sí mismo se sometió a esas responsabilidades. Y por tanto este argumento de soberanía, de injerencia, no es del todo válido cuando se tiene esta discusión. Y pues las obligaciones en materia de derechos humanos son exigibles, muchas de ellas incluso no necesitan de un tratado para que un Estado tenga el mandato y esta carga de cumplirlas. De modo que, pues, aun cuando vemos esos discursos y argumentos, lo cierto es que hay por detrás toda una arquitectura de obligaciones en materia internacional que el Estado tiene que pues respetar, garantizar y cumplir también. Cristina, retomando contigo, hablabas justamente de esa expulsión y cómo quedó reflejada dentro de esta discusión y cómo cada una de las naciones opinó. Pero, ¿qué perdieron los venezolanos de que Naciones Unidas ahora no esté en terreno, de que varias instancias y brazos que son fundamentales para la creación de esos informes ya no puedan tener la información de primera mano? Esa es una excelente pregunta porque con mucha frecuencia se siente un poco etéreo lo que logran hacer este tipo de mandatos y se siente que no hay una conexión directa con el porvenir de los venezolanos. Pero el caso particular de la oficina o del equipo de la Oficina para el Alto Comisionado que tenía presencia en Venezuela era diferente de muchas maneras. En primer lugar, ahí había una línea directa de comunicación con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros sabemos porque como organizaciones de la sociedad civil colaboramos con la oficina y como organizaciones que trabajan con víctimas colaboramos con la oficina, que ahí había un espacio donde las víctimas podían ser escuchadas, donde podían elevar sus casos, donde podían en muchos casos obtener información que no existe por vías oficiales y solamente eso debería ser suficiente para que tomáramos en cuenta pues que hay un beneficio directo de tener a este interlocutor internacional, imparcial, presente en el terreno. Pero es que no es solamente eso. Estas presencias han tenido un efecto parcial de contención y no es sorprendente que se decida suspender o expulsar a esta presencia en el contexto de un año electoral en el que, como hemos venido repitiendo a las organizaciones de la sociedad civil, como también indicó la Misión de Determinación de los Hechos en su último informe, en periodo electoral la represión aumenta. Y se quitaron de encima un mecanismo de monitoreo que hacía documentación en materia de derechos humanos, o que la va a seguir haciendo idealmente, aunque no desde el terreno, aunque no con la misma capacidad de interactuar con la sociedad civil, aunque no con la misma capacidad de interactuar con las víctimas y de ser ese muro de contención que hasta ahora ha tenido. Por eso, desde la propia oficina, pero también muchos otros estados llamaron a que se permita el regreso de la oficina al terreno y que se cumpla el memorándum de entendimiento entre la oficina y el Estado,
siempre que, sí y solo si, no se condiciona su regreso. Se mantiene su mandato intacto y no se pretende que sea pues una presencia que coopere o que nutra la narrativa de cooperación con el Estado sin tener la capacidad de manera independiente, hacer documentación, hacer asesoría técnica y cumplir también con su mandato de protección de derechos humanos de las personas en Venezuela. Eso fue lo que perdimos por ahora. Nos corresponde hacer una breve pausa, pero al regreso quiero profundizar sobre este punto, porque ellos no solamente están documentando el presente prácticamente en tiempo real y lo podían hacer al momento de unas elecciones, sino que adicionalmente quiero preguntarles si ellos son fundamentales en ese proceso que se sigue ante la Corte Penal Internacional, si eso tiene que ver la misión de determinación de hechos versus la investigación independiente que está haciendo la Corte Penal Internacional, porque quizás los venezolanos mezclamos todo, creemos que todo forma parte de lo mismo y no necesariamente es así. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso venimos con más de su programa Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, hablando con dos representantes del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, con Cristina Ciordia y con Faisal Yamil Meneses, quienes representan justamente el lado de incidencias y el lado legal de esta importante organización internacional. Estábamos hablando de lo que perdieron los venezolanos una vez fueron expulsados esos funcionarios, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, su oficina, esa misión de Naciones Unidas dentro de Venezuela, en el aspecto de lo que se está documentando ante la Corte Penal Internacional. Faisal, quería que nos dijeras qué conexión existe entre el trabajo que ellos ejecutan y lo que está investigando la Corte Penal Internacional. Ellos alimentan parte de esas denuncias, son procesos totalmente distintos. Si nos puedes aclarar, por favor. Una importante pregunta, sobre todo de cara a que pronto habrá la instalación de una oficina del equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, y pues esto puede generar confusiones con la oficina que tenía un equipo técnico del Alto Comisionado en el país, y también pues con las propias investigaciones que adelanta la Misión Internacional de Determinación de Hechos. La verdad es que estamos hablando de procedimientos y mandatos distintos. La misión y el equipo de la oficina y el trabajo de monitoreo y protección que hace la oficina del Alto Comisionado se derivan del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Mientras que la investigación que está realizando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se debe a otro tratado internacional que se llama el Estatuto de Roma y que tiene un mandato especial sobre crímenes internacionales, que es un poco más especializado y acotado que hablar solamente de violaciones de derechos humanos. Para el caso particular de Venezuela se están investigando la Comisión de Crímenes de lesa Humanidad. Los crímenes de lesa humanidad suelen definirse como graves violaciones de los derechos humanos que se hacen de forma general y sistemática. Ahora, lo cierto es que los informes que ha presentado el Alto Comisionado y los informes que ha presentado la Misión de Determinación de Hechos han generado la base suficiente para incluso antes del inicio de la investigación de la Fiscalía se pudiese ver a través de un documento objetivo y con autoridad que emana de esta institución internacional que en Venezuela se estaban reuniendo las características necesarias para creer que se habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Y esto ha sido un factor sin duda determinante para que se empezara a crear esta narrativa y sobre todo iniciativa para que finalmente se pudiera hacer una petición ante la Corte Penal Internacional de que se investigaran estos hechos. La Corte Penal está haciendo su investigación por sí solos. Ellos tienen un equipo designado para eso, lo hacen de forma independiente y con la mayor cantidad de medidas de seguridad y resguardo y de confidencialidad. Sin embargo, esto no quiere decir que la Corte Penal y la Fiscalía, más particularmente, esté cerrada a recibir información de otros mecanismos de investigación. Y así nos los han hecho saber directamente parte del equipo de la Fiscalía de la Corte Penal con la que hemos entrado en contacto, en que ellos
han valorado durante todo este tiempo la información que están contenida en los informes tanto del alto comisionado como de la misión, y muy particularmente de la misión de determinación de hechos, para sus propias investigaciones, y que han previsto la posibilidad de mantener relaciones cercanas y estrechas con estos mecanismos. Entonces, al hablar de la existencia de los tres, es una ventaja que tenemos dentro de esta lucha por los derechos humanos en el país y la construcción de un país con cultura de paz e instituciones sólidas, porque nos está dando a través de visiones muy particulares, especializadas y con características propias de cada una, la gran película o fotografía de la crisis de derechos humanos en el país. Y por eso es que hemos hablado de este triángulo virtuoso de que tenemos la oportunidad de contar tanto con un mandato de monitoreo, asistencia y protección de la oficina, un mandato de investigación por la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos de la misión, y un mandato de investigación por los crímenes de lesa humanidad, que están generando entonces los insumos necesarios para que en Venezuela finalmente haya justicia. Faisal, una precisión, un momento. Hablas de la instalación futura de esa oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Eso sería dentro de Venezuela y es una obligación, tomando en cuenta que ya expulsaron en otras ocasiones a otras organizaciones y particularmente a esta misión de Naciones Unidas? ¿Está Nicolás Maduro obligado a recibir a esa oficina del fiscal? Esta oficina se ha creado en virtud de la firma de 2 memorándum de entendimiento entre el gobierno de Venezuela y la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, de modo que el Estado ya ha creado una serie de obligaciones que tiene que cumplir, que se pueden derivar en última instancia de las propias obligaciones del Estatuto de Roma, del cual el Estado es parte. Sin embargo, pues el memorándum de entendimiento tiene una naturaleza legal discutible en la medida de que no es propiamente un tratado, pero del cual sin duda alguna también se pueden generar obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Al día de hoy esperamos con las mayores expectativas de que esta oficina finalmente se instale en las semanas futuras, y que en efecto pueda entonces prestar la asistencia técnica que se espera para que en Venezuela haya un fortalecimiento institucional adecuado. La diferencia de esta oficina con el resto pues de la presencia de otros mandatos internacionales es que esta oficina se dedica única y exclusivamente para prestar apoyo y asistencia técnica al Estado en el fortalecimiento del sistema de justicia, para propiciar investigaciones debidas, juicios con las mejores condiciones y, por tanto, la distribución de las responsabilidades pertinentes y reparación a las víctimas. Cristina, también quería que me ayudes a enumerar un poco la gravedad de cada uno de estos señalamientos. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, violaciones reiteradas a los derechos humanos desde hace años. Incluso hay casos que remontan al 2014. ¿Cómo se sigue repitiendo el patrón? Yo oía el informe hace 11 meses de la misión de determinación de hechos y pareciera que estuvieran describiendo el 2024. ¿Qué ocurre? Que los informes se presentan, ellos siguen violando reiteradamente y seguimos viendo las mismas discusiones, nada se arregla y más bien se profundizan esas violaciones. Lamentablemente es cierto, pero el hecho de que contemos con estos informes para tener esa documentación es definitivamente un avance y una mejora sobre la alternativa de no tenerlos. En Venezuela no tenemos un sistema de justicia independiente por el momento. Soñamos con que con que exista, con que se fortalezca, con que haya, pero el hecho cierto es que hoy no lo tenemos. En ausencia de estos mecanismos que tienen fundamentalmente un mandato de documentación, la oficina también de protección, pero enfoquémonos en la documentación. Si no tuviéramos esto, estas violaciones no estarían en ninguna parte. Nosotros hemos escuchado, y esto es algo que yo repito cada vez que tengo la oportunidad, porque me parece que ilustra de una manera muy poderosa el impacto de estos mecanismos, hemos escuchado de primera mano de familiares de víctimas que la primera vez que ellos tuvieron la posibilidad de leer una investigación independiente sobre lo que le había ocurrido a su familiar fue en los informes de la misión de determinación de los hechos. No hay ningún órgano estatal del Poder Judicial que les vaya a dar esa verdad, que es un elemento fundamental
pues del proceso de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Ciertamente, estos informes reflejan una situación continuada, es decir, no están generando ese cambio, pero si no tuviéramos estos informes, ni siquiera tendríamos esa documentación, esa verdad reflejada, esa posibilidad de eventualmente, en presencia de un sistema de justicia fortalecido, robustecido, esa posibilidad de hacer justicia. Por otro lado, la verdad es que no hay como una continuidad perfecta en lo que reflejan. De hecho, si bien definitivamente concluyen que las violaciones a los derechos humanos continúan, reflejó sobre todo el más reciente informe de la misión algo muy preocupante, que es un cambio en lo que ellos han llamado las tácticas de represión, de tácticas duras, como el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones o detenciones arbitrarias masivas, a tácticas blandas, como por ejemplo las detenciones focalizadas, el cierre de medios, unas tácticas que están más basadas en generar miedo y amedrentamiento en la población. Y sobre todo han concluido que el aparato represor se mantiene intacto, lo que quiere decir que la capacidad de darle al botón rojo, la capacidad de volver a recurrir a prácticas o a tácticas duras de represión se mantiene intacto. Y ese es el gran temor de este periodo electoral, que recordemos que va a ser muy largo, porque sí, va a haber elecciones presidenciales en julio. Pero en primer lugar, no va a haber toma de posesión hasta enero del año que viene, lo que quiere decir que hay unos meses donde se perfila pues un aumento de la represión, pero además es que el año 2025 también es un año electoral. En el año 2025 se renuevan todas las otras autoridades electas del país que no son la presidencia de la República, todas las demás. Lo que quiere decir que estamos enfrentándonos a un periodo muy largo electoral en el que ya sabemos que la represión aumenta, ya la estamos viendo aumentar, y la posibilidad de que estas tácticas de represión dejen de ser blandas y vuelvan a ser duras es absolutamente real y la estamos viendo, la hemos visto en apenas, no sé, 80 días que lleva el año 2024. Entonces, por eso seguir contando con estos mecanismos de monitoreo es fundamental, porque si no, la investigación independiente, la verdad de lo que está pasando, no la vamos a tener en ninguna parte, más que en los esfuerzos que hacen las organizaciones de la sociedad civil por documentar, pero que indiscutiblemente no tienen la capacidad de generar el mismo nivel de investigación y la misma tan comprensiva investigación como por ejemplo la misión de determinación de los hechos. Cristina, brevemente, ¿podrías enumerar algunos de esos delitos, de esos crímenes de lesa humanidad y si existe la posibilidad de que esa misión de determinación de hechos no pueda renovar su mandato? ¿De quién depende y cuándo se establece que nuevamente van a seguir profundizando en estas investigaciones? Para la primera parte de tu pregunta, le voy a devolver la pelota a Faisal, ya que yo al final del día no soy abogado y temo mucho equivocarme, pero para la segunda parte, muy rápidamente aclararé que para que se renueve la misión va a haber una votación en el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año. Eso va a depender de que los países miembros del Consejo aprueben o no una resolución donde se renueve el mandato de la misión. Desde las organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo un importante esfuerzo de incidencia por lograr que esto una vez más suceda. Faisal. Sí, claro. Ya la misión ha documentado y expresado a través de sus informes que en Venezuela se cometen graves violaciones a los derechos humanos. Muy concretamente se ha referido a las detenciones arbitrarias, a las desapariciones forzadas, a las prácticas de tortura y malos tratos a detenidos o personas, a un panorama o un contexto generalizado de persecución a personas disidentes o quienes son percibidos como tal y por tanto el espectro se amplía, incluso pueden entrar allí cualquier actor social, defensores de derechos humanos, activistas, agresiones sexuales, en fin, una cantidad pues, importante de prácticas represivas que muestran la peor cara del poder punitivo que tiene un Estado cuando pues, adelanta prácticas de persecución que en el caso de Venezuela tienen un alto componente político y que incluso se ha manifestado en crímenes de lesa humanidad que hoy en día está investigando la Fiscalía, entre ellos, pues, como los que mencioné, tortura, el asesinato, la persecución, la violencia sexual, entre otros.
Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso quiero conversar con ustedes más allá de lo que están tratando los organismos internacionales, lo que ha sido este 2024 para el espacio democrático, electoral, la sociedad civil amenazada con nuevas legislaciones que justamente buscan cercenar el trabajo que hacen las organizaciones civiles dentro de Venezuela. Ya venimos con más de Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Recta final aquí en su programa Perspectiva. Seguimos profundizando sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en día dentro de Venezuela. Estamos conversando con los representantes del CEPAS, de incidencia y de los procedimientos legales de esta organización. Quería que nos comentaran lo que viene ocurriendo en 2024. Empiezo contigo, Faisal. Cierres de medios de comunicación, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, incluso ataques directos a los partidos políticos. ¿Cómo puedes dibujar lo que ocurre actualmente y en el marco de un supuesto acuerdo que se había alcanzado en Barbados? ¿Cómo entender cómo se ha profundizado justamente esa represión dentro del país? Sí, en efecto, las prácticas y acciones represivas del Estado no han cesado en lo absoluto. Como lo había caracterizado Cristina por el análisis de la misión, se habían transformado o mutado a tácticas más blandas y targetizadas. Sin embargo, lo que hemos visto desde que empezó el año es que ese aparato represivo está nuevamente acudiendo a sus peores prácticas. Y esto se ha manifestado desde detenciones arbitrarias, por supuesto, la de la defensora Rocío San Miguel, por ejemplo, pero también de dirigentes políticos que forman parte de los equipos de campaña. María Corina Machado, al día de hoy, todavía permanecen 4 personas de su equipo en condición de desaparición forzada. No se conoce su paradero, no han tenido posibilidad, obviamente, de comunicación y, por tanto, hay una violación constante también de sus derechos a las garantías judiciales y el debido proceso. Y como eso también se ha reactivado las discusiones sobre la ley que nosotros denominamos antisociedad, que es una propuesta que está en estos momentos en la Asamblea Nacional que pretende prácticamente sepultar a la sociedad civil venezolana. Y esto ha sido una amenaza que se ha mantenido latente desde el año pasado, pero que en enero de este año se retomaron los pasos para que esto finalmente pueda convertirse en una ley aplicable. Y ha habido reacciones varias durante los últimos meses y especialmente luego de enero. Y el martes se pudo notar en la intervención de la alta comisionada adjunta de las amenazas que supone esta ley y por qué el Estado tiene que abstenerse de sancionarla. Porque prácticamente lo que haría es hacer que el espacio cívico en Venezuela sea un espacio completamente cerrado en el que las asociaciones civiles y particularmente organizaciones no gubernamentales no tengan margen de acción, sometiéndose a más autorizaciones del Estado e incluso un poder de mayor control en sus actividades. En ese sentido, pues nos encontramos en un contexto de alta represión, un contexto donde los actores están más en riesgo, más amenazados, más oprimidos, donde su integridad se encuentra en peligro y que esto sin duda lo que hace es inhibir la actividad social, que en el marco del contexto electoral es sumamente importante porque las elecciones no solo dependen de que haya partidos y personas habilitadas para participar y que exista un proceso donde el registro electoral esté abierto, es que también haya una sociedad civil fortalecida, resguardada y robustecida que permita ser no solo Contraloría Ciudadana del proceso, sino también incitar a la participación política, promover el voto, asistir y acompañar el proceso electoral. Y en ese sentido, mientras sigamos en un escenario, estas circunstancias en Venezuela no va a poder celebrarse en elecciones justas, seguras y transparentes. Y por eso es que tenemos que seguir activando todos estos espacios de alerta internacional donde se queda visibilizado lo que está ocurriendo. Los estados pueden comprender la gravedad de la situación de Venezuela y tomar acciones al respecto. Por eso es que todos los mecanismos de monitoreo son necesarios para nuestro caso particular como país y más que nunca necesitamos una oficina
del alto comisionado que trabaje sin condiciones, una misión de determinación de los hechos, que pueda renovar su mandato para seguir monitoreando las graves violaciones de derechos humanos y, por supuesto, que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance hasta incluso la presentación de casos individualizados. Cristina, tú hablabas de justamente esos métodos blandos para crear temor en la sociedad. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Por ejemplo, yo no me puedo imaginar qué piensan los otros jefes de campaña de María Corina Machado cuando otros jefes regionales han sido desaparecidos de manera forzada, no se sabe de su paradero. ¿Cómo cumples tu misión con un miedo ahí latente de que tú podrías ser el próximo? U otros ejemplos que puedan dar claridad a cómo una acción represiva no solamente afecta a esa familia, sino también a un conjunto, a un sector de la sociedad civil. Muchas gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de reflejar una cara de esta moneda que es poco visibilizada y que desde CEPAS hacemos mucho trabajo por visibilizar y por promover, que es, y es tan solo un ejemplo, pero la afectación diferenciada que tiene la represión en las mujeres y en las organizaciones de mujeres. Hablamos del miedo, ¿verdad? En el 2021, cuando la misión de la Unión Europea fue a observar las últimas elecciones regionales de gobernadores y alcaldes que tuvimos a finales de ese año, uno de los elementos que destacó fue la baja participación política de las mujeres. Y la conclusión a la que llegó es que se debe a dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, a el exceso de las labores de cuidado, que digamos que es un tema para otro día, pero que es sumamente importante. Pero en segundo lugar, al miedo. Porque cuando se ejercen estas labores de cuidado, las consecuencias por las que se teme no son solo para una misma, son también para las personas sobre las que se ejerce ese cuidado, es decir, para las familias. Por eso, cuando se configura la desaparición forzada y luego la detención arbitraria de Rocío San Miguel y de 5 de sus familiares, tenemos la necesidad de hablar sobre la afectación diferenciada de género que eso implica, como las mujeres políticas que además están viendo en tiempo real la violencia política de género que se da en los espacios digitales contra las candidatas, la manera en la que se expresan incluso los dirigentes políticos sobre estas candidatas, que es una manera hipersexualizada, agresiva, machista, que resalta la masculinización del liderazgo, genera un efecto pues de amedrentamiento sobre otros posibles liderazgos. Estas son esas técnicas que decimos que no hace falta detener a todas las defensoras de derechos humanos. Si detienes a una y a 5 de sus familiares, el mensaje que se está mandando es muy, muy, muy poderoso. Y aun cuando, por supuesto que la detención no es una medida blanda de represión, es una medida dura, durísima, el efecto que tiene es un efecto que es mucho más amplio que el que hay sobre esa misma persona. Y ahí es donde entra este aspecto un poco más blando. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros constantemente rebatimos, y aquí saliendo del espacio de género, es el tema de los cierres de emisoras y medios de comunicación. Numéricamente hay menos cierres de emisoras ahora de los que había hace 4 años, sí, pero es que también hay menos emisoras. No existe el mismo nivel explícito de censura que en algún momento hubo. Claro, pero es que hay un nivel implícito muy poderoso en el que tanto las personas defensoras como los liderazgos políticos, como los propios medios, se autocensuran para evitar que los cierren, para evitar sufrir las consecuencias. Ahí es donde estamos hablando de del éxito de estos medios blandos, de estas tácticas blandas, que al final generan pues el más cómodo de los efectos para un aparato represor, que es el de no tener que reprimir, el que la gente lo haga sola, el que los castigos ejemplarizantes sirvan para evitar que se continúe con las acciones que les resultan incómodas, con las denuncias que les resultan incómodas, sin necesidad de tener que reprimir directamente. Y entonces aquí es donde vemos pues ese efecto que en un año electoral o en un bienio electoral, como ya hemos aclarado, tiene un impacto directo sobre la participación política, y eso es muy preocupante y hay que mirarlo con mucho cuidado.
Ya para concluir, ambos, ¿qué esperan de este 2024, año electoral en donde se puede reprimir aún más, en donde está esta amenaza de que se aprueben leyes que se parezcan ya muchísimo a la represión a las organizaciones civiles en Nicaragua y la recomendación que le hacen a los venezolanos, porque ellos también forman parte de esa resistencia que se tiene que ejercer? Comienzo contigo, Faisal. Lamentablemente la historia nos ha mostrado que durante los procesos electorales la represión aumenta, ya lo hemos visto en los primeros meses del año, no vemos ningún signo de que esto vaya a disminuir. Sin embargo, por eso nosotros seguimos haciendo el trabajo de documentación y denuncia, por eso se está haciendo todo lo posible para que los mecanismos de monitoreo puedan ejercer sus labores en las mejores condiciones, porque la misión renueve su mandato y nos permita seguir vislumbrando la verdad de lo que ocurre en Venezuela y también que la Oficina del Fiscal avance sus investigaciones. Auguramos un futuro de riesgos y de amenazas para actores sociales y para, lamentablemente, colegas defensores de derechos humanos que tienen que velar por su seguridad, por su integridad, y eso seguramente va a repercutir en menos iniciativas de visibilización de lo que está ocurriendo, de denuncia, donde vamos a ver más tácticas de autocensura por parte de las propias personas que antes se habían dedicado a describir lo que estaba ocurriendo, pero también creemos que las cosas se han conducido al punto de que Venezuela siga siendo parte de la agenda, siga siendo una prioridad y una preocupación a nivel internacional, y que por tanto los mecanismos diseñados para hacer frente a eso avancen y logren los objetivos para los cuales se plantean. Prevemos un informe del Alto Comisionado en julio que revele esto, prevemos un informe de la misión que describa cómo se han utilizado estas tácticas represivas durante los últimos meses y que demuestre que en Venezuela el sistema de justicia permanece igual, que las instituciones no han mejorado, que el Estado no coopera y que, bueno, que esto justifique entonces que se renueva su mandato, y también que el fiscal pueda avanzar en la investigación y pueda presentar casos en algún punto de este curso temporal. Y con esto, pues, seguir visibilizando lo que en CEPAS hemos trabajado, que son los patrones de persecución que realiza el gobierno y que no han cesado y que cada vez se sofistican más para pues, silenciar a las voces que hacen denuncia y disidencia en el país. Cristina, tu conclusión. Pues hago eco de lo que nos comentaba Faisal, y yo creo que eso se reduce en el que el 2024 espero mucho, pero mucho trabajo, porque el trabajo de la sociedad civil es apoyar a esos mandatos de organismos internacionales que documentan y que tienen un mandato de protección sobre los ciudadanos y las ciudadanas en Venezuela, porque la defensa del espacio cívico va a ser más fundamental que nunca, y ahí también estamos anotados, porque la participación política y la exigencia de las condiciones para unas elecciones democráticas son una parte fundamental de nuestro trabajo, porque la renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos y el regreso a la oficina del alto comisionado pasan por el músculo que es el trabajo de la sociedad civil venezolana en la interacción con estos mecanismos, en la interacción con otras organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que viene mucho trabajo de documentación, trabajo de apoyo a la investigación de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional, y trabajo de seguir defendiendo los derechos de los venezolanos y las venezolanas que, como bien quedó claro en esta semana en la ONU, siguen siendo violados desde el Estado. Se mantienen los patrones de persecución, se aumentan en periodos electorales, y eso es lo que toca este año y el que viene, seguir trabajando. Son las declaraciones de Cristina Ciordia y Faisal Yamil Meneses, ambos representantes del CEPAS, el coordinador legal y la coordinadora de incidencias. Un mensaje para los venezolanos: la justicia tarda pero llega y se está documentando. Existen testimonios fundamentales de lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas en el país, y están trabajando por velar por la seguridad de cada uno de los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela. Hasta aquí su programa Perspectivas.